glorificamos, exaltamos tu precioso nombre, tu sangre, Señor nuestro Dios. Gracias, Dios, gracias. Gracias por este lugar. Gracias por la iglesia, casa de oración. Gracias por el remanente, Señor, que queremos escuchar, Señor nuestro Dios, lo que tú tienes para nuestro ser y para nuestra vida. Gracias porque tu palabra es santa, es bendita. Gracias por el legado, Señor, que tenemos de las siervas, Señor, que tú preservaste a bien, que pudieran mostrarnos este camino, Sharabasía. Gracias, bendito Espíritu Santo. Podemos saber, Dios, lo que es real y verdadero en tu palabra, porque tú iluminas nuestro corazón y nuestra mente, Dios, en nuestro ser y nuestra vida, en nuestra triple naturaleza, Señor, hoy esté lista para poder recibir de ti, Señor, la porción que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tus hijos que están aquí. Gracias por tu pueblo, Señor nuestro Dios, que ciertamente, Dios, a través de las redes podemos conocer más de ti, Señor, en tu palabra. Solo soy barro, un vaso, una vasija, un instrumento, Sharabasía, en tus preciosas manos. Nos escondemos en la cruz del Calvario, Dios, y esas semillas y lo que tú tengas a bien que has puesto en la mesa, Señor, el día de hoy, poderla transmitir, Señor. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede darle la gloria y la honra y un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Bendito seas, Dios. Gracias, 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 Jesús. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos ciertamente en un lugar que Dios nos ha permitido estar, nos han prestado. Y gracias a Dios, a bien nos han pedido este lugar y vamos a cambiarnos. Así que esta pared bonita, obviamente está muy bien aquí el lugar en donde estamos, rústico, hermoso, pero a Dios a bien ha tenido y nos va a dar otro lugar. Siempre que en Dios hacen cambios o transformaciones, Dios nos lleva siempre a cosas mejores para nuestras vidas. Así que Dios es bueno, Dios es fiel. Y bueno, sabemos que los miércoles es día de estudio. El día de hoy va a ser un tema diferente. Estamos viendo las letras, pero no vamos a ver las letras. Terminamos la última letra, la letra Bau, que es el clavo. Pero bueno, vamos por favor a abrir la palabra de Dios en Reyes capítulo 13. Vamos a Reyes capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 y ahorita le digo en dónde nos detenemos. Gracias, Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Es una historia, obviamente, que en algún lado pues surgen las preguntas, las dudas acerca de este pasaje, pero en Dios nos permita poder transmitir lo que Dios tiene en este pasaje. Lo tenemos. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces aquí encontramos capítulo 13, obviamente hay todo un contexto en todo esto. Sabemos por la palabra de Dios que Dios siempre quiso ser rey sobre su pueblo, Dios siempre quiso gobernar, pero cuando llegaron a la tierra de Canaán y las demás naciones, todas las demás naciones cananeas y todos los demás
pueblos tenían un rey. Entonces el pueblo de Israel, los israelitas, al ver eso, al pasar los años, y también ver cómo en 300 años después de Josué reinaron jueces, el pueblo se desviaba, hacían lo malo y Dios les suscitaba juez para salvarlos. El último juez que encontramos en la Biblia es Samuel, y encontramos que sus hijos no hacen lo correcto, no caminan conforme a sus padres, y entonces Dios levanta al pueblo de alguna manera. Bueno, Dios, ellos piden rey, y Dios le dice a Samuel: mira, no te desechan a ti, me desechan a mí. Y después viene Dios. Cierto es que Dios escoge a Saúl para que él gobernara a su pueblo. Saúl inicia bien, hace muchas cosas correctas, pero al final encontramos desviándose. Saúl no cayó abajo, Saúl cayó cuando se encontraba en lo alto, en el poder. Y Dios levanta un rey conforme al corazón de Dios, es el rey David. Pero también David, los errores que él tiene es que él falla al final, no al final, sino cuando se encontraba en lo más alto. Y encontramos a través de ese pecado todas las consecuencias que después leemos en las escrituras que vienen y pasan y le suceden a los reyes, le sucede al pueblo. Y esta división viene a raíz de que después de David viene el rey Salomón, y con toda la sabiduría que él tenía, al final, en esa parte alta donde él estaba arriba, las mujeres desviaron su corazón. Y entonces tenemos el cuarto rey que viene haciendo su hijo, que se llama Roboán. Y cuando Roboán se pone en el reino, tenía a un reino unido. Y entonces lo que ese pueblo le dijo a Roboán: queremos que alivianes nuestras cargas. Pero este joven va a consulta a los sabios que tenía Salomón, pero también consulta a los jóvenes que se habían unido con él, y sigue el consejo de los jóvenes, diciéndolos al pueblo que él iba a gobernar de una manera más cruel que su padre Salomón. Y en un capítulo atrás encontramos precisamente a este hombre llamado Jeroboam. En los planes de Dios sí estaba darle a Jeroboam el reino y 10 tribus, pero este hombre se tenía que conducir de acuerdo con Dios. Encontramos que una vez que llega al poder, el reino se divide: reino del norte, reino del sur, unos 10 tribus siguiendo a Jeroboam y 2 tribus se quedan con Roboam. Lo que Dios había dicho acerca de adorar, acerca de ir y bendecir su nombre, Dios había escogido la ciudad de Jerusalén. David la había conquistado, Salomón tenía un magnífico templo, el templo de Salomón, representando una casa ya para Dios, representando la casa del Padre. Y nosotros encontramos que el pueblo, toda la nación, tenía que ir a adorar a ese lugar. Y geográficamente ese lugar de Jerusalén se encontraba precisamente en el reino de Roboán. Entonces este hombre dijo: para que el pueblo no vaya a Jerusalén y el pueblo no adore en ese lugar, la Biblia dice que construye 2 altares, construye 2 becerros, y uno lo pone en Betel, donde encontramos ahorita que está, y el otro lo pone en Dan, e impidió a las 10 tribus ir a adorar a Dios. Encontramos que también en Judá, bueno, en Jerusalén, Dios había escogido la tribu de Leví y a los sacerdotes de Aarón para que ministraran en el altar, ofrecieran los sacrificios, y obviamente también estuvieran distribuidos en las ciudades de refugio para hablar la ley, para hablar, hacer los sacrificios en el pueblo. Pero encontramos que cuando viene y leemos este capítulo 13, Jeroboam impide al pueblo, él edifica un altar, edifica sacerdotes de su casa, sacerdotes que todo aquel que
venía y le pagaba, Jeroboam los hacía sus sacerdotes. Este reino del norte empezó mal y terminó mal. Este reino del norte tenía un conocimiento muy grande de Dios, no era un pueblo ignorante. Cayó en un lado muy arriba porque venían de esa parte donde se ministraba ahora conforme al templo de Salomón, y ellos caen de ese lado y encontramos que estamos hablando más o menos el año 970, el año 1000 antes de Cristo, y en el 722, unos 203 siglos, este reino cae. Pero Dios siempre habla, Dios siempre envía a hombres de Dios para ir y hablar acerca de lo que cuando alguien hace lo incorrecto, cuando alguien hace lo malo, Dios siempre manda advertirles, Dios siempre manda hablarles. Y entonces no se menciona el nombre de este hombre, no se menciona el nombre de este profeta, y él va a hacer una misión que Dios le encargó. Así, en un lado hay cosas que usted va a hacer por Dios y que tal vez nadie vio, nadie supo, nadie conoce, pero qué bueno esa parte que podemos hacer en Dios y recibir los aplausos de Dios allá arriba, aunque tal vez aquí nadie nos haya visto, nadie nos haya reconocido, nadie haya hecho algo por nosotros. Dice que este hombre venía de Judá, este hombre venía de ese reino en donde Roboán, haciendo aún lo malo, pero se había quedado el arca, se había quedado el nombre, se había quedado Dios en ese templo y en ese lugar, y este hombre escucha el mensaje de Dios, y este hombre, en medio de todo lo que se estaba levantando en ese momento, una división, un monarca o un nuevo rey que iban a tener y a seguir 10 tribus, y que representaba, cierto, un peligro para su vida. Y el otro lado es que este Jeroboam tiene el altar, tiene los sacerdotes, está montando un espectáculo, y tal vez está hablando y diciendo, miren, no necesitamos ir a Jerusalén, ya tenemos dónde ir a adorar, ya tenemos un altar, ya tenemos sacerdotes. Y entonces él, en su mente, porque es tal la mente lo que pasa en nuestro ser, que tenemos un poquito hablando de esa voluntad de medianoche que esos 300 hombres de Gedeón vencieron, y que no es más que dentro de nosotros todo esto que se levanta para que nuestro orgullo, nuestra vida sea la que se esté dando a mostrar. Y entonces leímos que llega el profeta y que llega ante Jeroboam y le dice, tu altar, le dice, hey, le dice, él clamó contra el altar por palabra de Jehová, versículo 2, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y esta profecía sucede 300 años después. Así que hay profecías que Dios habla, Dios dice, Dios expresa, y obviamente vemos que este era un hombre de Dios, un hombre, porque Ezequiel dice que profeta que habla y no se cumple su profecía es un falso profeta. Pero en la escritura encontramos 300 años después levantándose Josías, haciendo precisamente esto, porque el pueblo de Israel y ya el reino del sur se corrompe. Versículo 3, aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y entonces, como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios,
que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, que no la pudo tornar así. Y entonces, primera señal, era para que Jeroboam, que atrás había escuchado la voz de Dios que sí iba a reinar, era para que hubiera dicho: sé que vienes de Dios y me arrepiento, sé que vienes de Él y entonces sé que tengo que volver a Dios. Y después en ese mismo momento, dice el versículo 5, y el altar se rompió y derramóse la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y en ese momento, cuando el altar se rompió, era para que él hubiera doblado sus rodillas, hubiera clamado, aunque sea con una mano, y diciendo: Dios, tú estás viendo que lo que estoy haciendo no es lo correcto, que lo que estoy haciendo no es bueno, estoy desviando al pueblo, este altar es falso, este altar no es lo que debiera de ser. Y levantar aunque sea una mano. Pero mire, cuando de alguna manera en Dios gente le habla la verdad, lo que vamos a hacer y obrar y actuar como obraron todos aquellos hombres cuando venía el varón de Dios a hablarles, es enojarse. Porque cuando de alguna manera al día de hoy, porque es cierto que se levantan hombres, profetas, y por lo regular es que nos hablen lo correcto, que hablen de maravillas, de milagros, y en Dios existe, pero que vengan y que puedan decir: hey, en esto estás incorrecto. Y de hecho, era lo que los profetas venían a decirle al pueblo. Todos los profetas menores, profetas mayores, Isaías empieza diciendo que su pueblo no conocía a Dios y le dice que estaban enfermos desde abajo hasta la coronilla y que estaban mal. Y este profeta viene a decir: hey, estás mal, estás haciendo las cosas de manera incorrecta. Entonces, versículo 6, respondieron al rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está mandando por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces viene el milagro a este Jeroboam y le dice: entonces, bueno, lo voy a invitar a comer. Y en un lado, este Jeroboam no cambió sus caminos, siguió por ese camino, pero quería decir: bueno, ahora lo invito que esté conmigo, viene de Dios y chance y me ayude, porque esa era parte de la invitación de él, más que decir, voy a oír tus palabras, a seguir qué mensaje más Dios tiene para mí. Y Dios sabía que lo iban a invitar y le dijo al profeta, dándole instrucciones: en ese lugar no comas, no bebas, así como entras, das tu mensaje y te regresas. Y de hecho le dijo Dios: vete por otro camino, porque tal vez cuando pases por el mismo camino te puedan reconocer, pero tú vete por otro camino. Y el lugar se había contaminado, en el lugar no estaba Dios, y era solamente que fuera
y obedeciera dando el mensaje que Dios había dado en ese lugar. Pero mire lo que pasa a continuación. Versículo 11. Moraba a la sazón en Betel ¿qué cosa? Atención a esto. Este hombre tenía años en el caminar con Dios. No fue a la consagración de ese altar. Tal vez sus hijos estaban ahí, porque es lo que vamos a leer, pero era un profeta con años, con conocimiento, con experiencia, y era viejo, amén, era viejo, atención, porque dijera, aquí está la predicación, ¿sí? Moraba a la sazón de Betel un viejo profeta, a cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, enalbardarme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque y díjole, ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo, yo soy. Díjole entonces, ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua, empero mintióle. Y atención a esto por un lado, profeta viejo, tal vez el profeta que vino a declarar el altar de Betel, profeta joven, pero cuando de alguna forma, de alguna manera, sí tenemos conocimiento, sí tenemos palabra, tenemos, me imagino en este tiempo, obvio, se sabía cómo eran los profetas, se sabía, había, obvio, escuelas de sacerdotes, pero sí había quienes anunciaban las cosas de Dios. Y este profeta, con todo lo que sabía y entendía, le habló al profeta joven y le dijo, yo también soy profeta, yo también entiendo, yo sé qué veniste a hacer, yo también sé qué estás haciendo. Dice, Dios me habló. Así que hermanos, si hay poder en las cosas que usted y yo ya cuando tenemos conocimiento, si hay poder en lo que nosotros podemos hablar, podemos decir, podemos expresar, y aquel que llega, aquel que inicia, aquel que toma un camino, que empieza a conocer, obviamente de aquello que hablemos, de aquello que tengamos, como formemos aquellos discípulos Timoteos que puedan llegar a nuestra vida. Mientras más años tengamos y mientras más cosas sepamos, obvio que hay una hermosa y gran responsabilidad, porque obviamente en un lado no somos lo que sabemos, pero el saber sí nos deja ver hacia dónde vamos, lo que queremos y cuál es el camino que Dios nos ha trazado. Pero de ahí podemos formar a gente que pueda llegar a nuestra vida. Y en este tiempo o en este punto de gente que
tiene muchos años. El punto aquí, el profeta está en ese lugar, es profeta, no fue a la consagración del altar, y tal vez entendiendo y sabiendo que ese altar no era lo que Dios quería, pero estaba ahí, sin moverse, sin hacer, sin ir a nada, porque Dios, si era hombre de Dios, Dios pudo haberle hablado a él y él ir y llevar el mensaje a Jeroboam, ¿estamos de acuerdo? Pero Dios levantó a otro, fue a otro para dar el mensaje, pero este profeta con sus palabras, con lo que tenía dentro, convenció al profeta que venía de Dios. Así que el otro lado es que es cierto, hay gente que puede venir y somos hijos de Dios y en medio de eso venir y convencernos de hacer lo incorrecto, lo contrario, lo que no es, e ir en contra de Dios. Entonces a nuestra vida poder analizar, poder ver a todo lo que Dios puede enviar a nuestra vida. Porque el día de hoy la cristiandad del mundo anda buscando y sigue buscando quien pueda darles, quien pueda enseñarles, quien pueda mostrarles. Y aún la cristiandad anda buscando. Hoy el internet y lo que existe en las redes nos pueden desviar e ir por mil caminos. A cuando usted y yo, si hay un mensaje que sé que Dios le dio, que Dios le ha dado, que Dios le mostró, y por eso usted se encuentra aquí, y en medio de todo lo que tal vez alguien pueda decirle aquí que no sea lo correcto, porque aún como pastores nos equivocamos, pero usted ya oyó la voz de Dios y sabe a dónde va y sabe a dónde se dirige. Gloria a su nombre. Así que en un lado es bueno ver lo que usted puede ver en internet, pero poniendo atención que aunque aquello que ve no le desvíe de lo que está aquí, bendito su nombre, porque esto es la verdad, esto es real y Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, usted y yo lo que tenemos que hacer es charabacía, es obedecer, porque si no obedecemos, veamos la historia, puede pasarnos lo que este profeta murió. Y hermanos, morir espiritualmente, cuando seguimos la voz de aquellas cosas que no son como Dios, pueden pasar y suceder en nuestras vidas. Que Dios nos guarde y nos ayude. Sharabashia. Dice el 18, y el otro le dijo, la verdad, dice 19, entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua, y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho, no comieses pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose topóle un león en el camino y matóle. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y dijéronlo en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado
y muerto conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y díjoles, enalbardarme un asno, y ellos se enalbardaron. Y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el asno y llevóselo, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso su cuerpo en su sepulcro, y endecharon diciendo, ay, hermano mío. Ok, entonces tenemos aquí, la historia es, obedece a Dios, ¿no? Obedece a Dios, y en medio de mil cosas que pudieran endulzarnos nuestros oídos, lo mejor es obedecer a Dios, lo que Dios mandó, porque estando comiendo el profeta viejo, vino y profetizó, vino y no estaba en comunión con Dios, estaba en un reino donde ya las cosas se habían echado a perder. Pero aún en medio de eso hay algo que Dios sí deja y sí da, y eso es los dones. Y él, estando comiendo, le dice al profeta, ¿por qué has desobedecido a Dios? Y miren qué tremendo, primero te invito a comer, y estando ahí, primero lo engaña, y estando ahí vino palabra de Dios para el profeta joven, y le dijo, tú has desobedecido a Dios, Sharabashia, y en este día vas a morir porque tú desobedeciste a Dios. Y le topa el león, se come solo al profeta, el burro y el león mueren, el profeta va, pero en todo esto encontramos obviamente lo que Dios también nos desea enseñar. En un lado, que qué poder tenía este profeta, qué poder, y era un profeta viejo, así que si hay poder, mientras más sabemos, caminamos con Dios. Pues tener cuidado aquello que hablamos, aquello que sale de nuestro ser y de nuestra vida, porque gloria a Dios que nos encontremos gente que inicia, gente pequeña, gente que está conociendo, pero poderle transmitir esa verdad en donde en medio de que puedan surgir mil problemas, mil cosas, nosotros podamos decir lo que Dios nos mandó a expresar, ni más ni menos, pero en lugar de derribar, que pueda ser para edificar, porque hay gente que por actitudes de los que hemos conocido, sabemos si hemos sido salvos, somos alguien que tiene más de aquellos que no son salvos, y eso, gracias a Dios, nos hace responsables ante Dios, porque usted y yo hemos encontrado la hermosa salvación en Dios. Bendito su nombre. Pero estamos viendo aquí que la historia tiene que ver, obviamente, en el contraste, tiene que ver con Jeroboam, porque Dios le dijo a Jeroboam, te voy a dar, llega el profeta Ahías, rompe la capa, le da 10 pedazos a él y le dice, Dios te ha puesto por hombre, por príncipe, y te da estas 10 tribus. Y le dice, camina delante de Dios. Nada más que para Jeroboam en este momento, aun cuando hace el altar y se desvía, no viene el juicio de Dios luego. Pero Dios, porque dice aquí que todos se enteraron en la ciudad de lo que aconteció. Y esta tercera señal, primera señal para Jeroboam, se le seca la mano, pero se le vuelve a restituir. Y esa era una señal para poder decir, hey, Dios sí me está hablando. Fue Dios, por Dios que estoy aquí. Es por Dios quien me dijo que me iba a dar esto. Debo volverme a Dios. Y luego el altar que construye, segunda señal, se rompe. Y entonces sabemos que
Era una señal para haber doblado sus rodillas y haber dicho, me vuelvo a Dios. Y viene el profeta y le dice, Dios me dijo que no comiera en este lugar solamente a decirte que yo iba a darte este mensaje e irme sin comer, sin beber aquí. Pero Jeroboam se debió haber enterado que el profeta comió ahí y entonces murió. Y era para haber dicho, hey, yo oí a un profeta, yo oí a un hombre de Dios que me iba a dar esto, pero lo que yo tenía que hacer era caminar conforme a lo que Dios me estaba diciendo. Hey, es momento de arrepentirme, es momento de doblar mis rodillas, es momento de volver a Dios, es momento de regresar. Rompan los altares, rompan los ídolos y hay pueblo, vuelvan, regresen a Dios, está en Jerusalén, vayan a adorar, vayan al templo. No vino el juicio para Jeroboam luego, pero Dios le mandó a hablar, le mandó a decir, hey, mira, usé este hombre, usé este profeta, hijo de Dios, hombre de Dios, pero él no obedeció y murió. Jeroboam, el mismo destino te queda a ti si tú no obedeces a Dios. Pero Jeroboam lo que vino es que hizo peor, no siguió a Dios y murió. Lo que Dios le permitió a Jeroboam fue un segundo hijo gobernar o tercero, y entonces murió su descendencia y él no terminó de la manera correcta. La palabra de Dios encontramos después que dice de los reyes que siguen que todos hicieron como Jeroboam, se desviaron, se equivocaron. Así que tres hombres, un profeta de Dios no obedeciendo, un rey soberano también no obedeciendo, y un hombre viejo, un profeta viejo, que con sus palabras mató a un hombre de Dios. Así que nuestras palabras tienen poder, y si conocemos, hermano, tienen poder. Y puede ser que edifiquemos o puede ser que de igual manera destruyamos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Hermoso pueblo, casa de oración. Como decía el hermano Trino antes de que llegaran, estábamos hablando, y los que conocemos que nos movemos, nos cambiamos, y más cuando, gracias a Dios, tal vez no hay una casa, no hay un terreno, no hay una iglesia. Es hermoso que Dios pueda movernos y lo entendemos y no pasa en un lado absolutamente nada, porque Dios es quien tiene el control de todas las cosas, pero sí cuenta lo que podamos hablar, lo que podamos decir, ya sea para que se destruya o para que podamos edificar. Conocemos, hemos caminado, conocemos de Dios. Yo hace más de 20 años. Entonces hoy le digo a Dios, ayúdame. Que de igual manera, si predico, Dios, porque es una gran responsabilidad estar aquí. Y a veces a lo mejor palabras que pueden ser que destruya, que mate, en lugar de edificar. Que Dios me ayude, es una gran responsabilidad estar aquí, pero de igual manera, gracias a Dios, en su casa, usted como sacerdote, usted como su familia, y con lo que sabemos, ¿qué vamos a hablar? Amén. ¿Qué vamos a hablar? ¿Edificar o simplemente alguien o hijo de Dios tal vez pueda caer? Oremos los unos por los otros. Ore, ¿verdad? Por nuestra hermana Mimi, por el hermano Robert. Estamos bien, estamos trabajando. El Señor nos fortalece, Dios es bueno, pero vayamos con lo que siempre hemos sabido. Sé que usted tiene más tiempo aquí moviéndose en Jiquilpan, a muchos lados, pero Dios ha sido bueno. Amén. Creo que, por decirlo así, cuando estábamos en Constitución, creo que llegó la hermana Esther, la hermana Carmelita. Así que el estar aquí, pues Dios nos permite conocer a la hermana Mimi. Igual, pues Dios a lo mejor está rescatando, diciendo, me muevo de una manera en este lugar,
porque aquí hay una simiente del mensaje del camino. Y ahora Dios dice, hey, allá de ese lado necesito que alguien conozca lo que nosotros sabemos y conocemos, conocer y que conozca gente el mensaje del camino crucificado. Damos gracias a Dios. Le comparto esto porque esto nos enseñaron en retiro. El hermano Juárez nos habló de esto. Para mí estuvo hermoso y lo que enfatizaba el hermano Juárez, hey, fue un profeta viejo. Así que ahí estoy yo, ¿verdad? Porque 20 años ya es un camino recorrido. Así que pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdanos. Señor, te damos gracias. Nuestras palabras tienen poder. Lo que pasa, Señor, que nos has anunciado, que nos has dicho, que nos has hablado, se va a cumplir, Señor. Se va a hacer. Señor, la voz que cada uno de tus hijos, la voz que haya escuchado, Señor, que siga en obediencia, Dios. Aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, cada uno de nosotros en ese edificio que sigues edificando y construyendo, sabes lo que estás haciendo, sabes lo que estás formando y en qué parte nos quieres colocar, Señor. Hay un mensaje que sabemos cada quien ha escuchado, cada quien ha oído, Señor, y has dado el mensaje para que lo hagamos en nuestras vidas, Dios. Pero, Señor, al pasar el tiempo, nos volvemos profetas que pasan los años, Señor. Nos volvemos hijos que pasan los años por nosotros. Nos volvemos, Señor, congregantes, pastores, y puedes llamarnos, Señor, pastores, congregantes viejos, Dios. Ayúdanos, Señor, que no seamos como este profeta, sino que nuestras palabras y en nuestras vidas tener vidas, Señor, de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que vemos, de lo que vivimos, Señor, cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Hay profetas, hay hombres, hay congregantes nuevos que llegarán, que vendrán y que podamos decirle que Dios tiene el control por encima de todas las cosas, porque lo hemos sabido, lo hemos aprendido. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, por quienes nos han prestado allá en Estados Unidos. Bendícelos, Señor. Nos vamos aquí con paz, Dios. Salimos de este lugar, Señor. Tu casa se mueve, Señor, pero tú que sigues ahí, tú te sigues moviendo ahí, Señor. Gracias, gracias por todo lo que pudimos poner mejor en este lugar, Señor. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos, a ti glorificamos tu precioso nombre, Dios. Sé que vas con nosotros al nuevo lugar donde vamos, Señor, pero en ti y tú tienes el control de todas las cosas. Señor, bendice a mi hermano Robert, bendice su casa, su familia, el lugar que tiene, que está ahí, Señor, era para otro propósito y otro plan, pero tú, Señor, tienes a bien ahí que hoy sea tu casa, pero bendícelos en el trabajo, en su vida, Señor, con sus hijos, y te damos gracias, Dios, por cada uno de tus hijos que están aquí. Guárdalos, cércalos, sé en su salida y en su entrada, Dios, bendiciendo sus vidas, y ayúdanos en esta hora, Señor, al salir de este lugar, ve con nosotros y despídenos de este lugar con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios les bendiga, hermanos.